Hola, hola, ¿cómo están? Antes de empezar, les vamos a robar un minutico de su tiempo. Nosotros somos Coja Oficio, me llamo Camilo. Yo soy Alejandro. Yo soy Santiago. Nosotros a través de este podcast, de este formato, lo que queremos es enaltecer los oficios, darlos a conocer y contar las historias únicas de las personas y cómo llegaron a su oficio. Pero antes de eso queremos que hagamos un trato y es que si a ustedes les gusta este contenido y les aporta valor, déjenos un comentario, síganos. Para ustedes esto es un acto muy chiquito, pero para nosotros significa un montón. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es el motor para seguir trayéndoles invitados muy chéveres y poder seguir haciendo este proyecto que para nosotros es muy importante. Así que nada, antes de seguir con el episodio, queremos darles las gracias por estar acá. Queremos agradecerles por seguirnos, agradecerles por participar en esta conversación y queremos decirles que cojan oficio y disfruten este episodio. Un abrazo. Bueno, bienvenidos sean ustedes a este episodio número 48 de Coja Oficio Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, además muy particular porque tiene una historia de oficios bien diferentes y bien particulares. Él es Juan José Aristizábal. Juan José, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Alejo. Nosotros generalmente nos gusta arrancar de una con una pregunta que yo creo que es la más difícil. Y es si tú tuvieras que decir quién es Juan José Aristizábal sin mencionar de pronto el oficio que has hecho ni nada, ¿cómo te describirías en algunas palabras? Una persona que se adapta a todo. Sí, yo creo que esa es una muy buena definición. Bueno, y ahora si tienes que explicar un poquito tu oficio de hoy, cuéntanos qué haces. Bueno, actualmente yo me desarrollo o me desempeño como consultor en la Ujú, industria del café ujú, y dentro de esta consultoría lo que hago es conectar muchísimo con el cliente, con el consumidor final, con las cafeterías, con el productor, con toda la cadena, digamos, de valor o ujú, la industria detrás de un café o una taza de café. ujú. Eh, el tema del oficio como consultor inicia más desde un tema de coaching, Ok, pero hoy en día como tal mi especialidad o mi oficio específicamente hablando es tostador de café. Tostador. tostador de café. Y para de pronto la audiencia que no lo tiene tan claro, ¿qué es un tostador de café? Un tostador de café es la persona que se encarga de transformar en 10 minutos aproximadamente esa materia prima que recolectamos en las fincas. Ok. Entonces, la recolección puede durar 2 años a que pueda crecer un árbol, un cafeto, a que la drupa se desarrolle, a que las condiciones estén aptas para que la materia prima salga bien, para que haya una fermentación, para que haya un almacenamiento, una trilla, un despulpado, etcétera. Y finalmente esto le llega a un tostador de café, a una persona que va a tener ese café en verde y lo va a pasar por una máquina tostadora. Estas máquinas cumplen una cantidad de funciones diferentes que nos van a permitir tomar decisiones en la cocción de ese grano. Entonces, el tostador en 10 minutos transforma todo lo que se hizo en 2 años y lo puede volver o algo, un café de muy alta calidad, mantener esa alta calidad o sencillamente volverlo Embarrarla. algo más estándar. O sea, uno se Una puede tirar un responsabilidad. café buenísimo con una tostada mala, claro. Tal cual, Porque lo exactamente. quemas o lo... Más Sí, allá de quemarlo, porque digamos que sería ya como lo más grave, sí. pero cuando tú tuestas el café de una forma muy estandarizada, vamos a decirlo a nivel de conceptual, cuando hablamos de tuestes medios, Ujú. hablamos de tuestes que están dando notas a tostado o sabores a tostado. Ok. Y pues un café con sabor a tostado va a ser muy estándar. Entonces lo que hacemos como tostadores de café de especialidad o café diferente o exótico es que estas notas sean definidas, sean claras, sean diferentes y no sea como, ¿a qué te sabe? A café tostado. Eso es Claro, lo que como en el vino que uno procuramos. puede decir, siento la nota de, no sé, rosas o lo que Ejemplo, sea. si la mineralización de este vino tiene esto, entonces lo mismo el café, el cuerpo de este café tiene esto, me da la sensación a que pudo haber tenido una fermentación de X o Y. Ujú. Entonces el tostador cuida realmente el trabajo que ha hecho el productor. Qué chimba. Antes de pasar a cómo llegamos a esto, yo sí tengo una pregunta ahorita que hablaste de cafés exóticos. Porque en algún momento trabajé en branding haciendo unas marcas de café que trabajaban con unos cafés muy costosos que pasaban unos preprocesos de fermento antes del tosteo, pero nunca lo llegué a probar. No entiendo qué notas puede tener, qué tan diferente puede ser. Es muchísimo lo que se puede impactar la materia prima desde una fermentación. A la final la fermentación lo que tienes es azúcares Ujú. disponibles
que se van a transformar y van a generar unos compuestos o unos productos que van a quedar dentro de la semilla, que es lo que va a recibir el tostador y a tostarlo. Es como que hablemos de una carne que puede ser un muy buen corte de carne, limpio, sin sal, sin nada, y un corte marinado de carne. Claro. Entonces son sabores totalmente diferentes y la forma en la que vas a coccionar digamos, este alimento va a ser muy diferente. Porque se te puede quemar, no sé, la marinaje que hiciste. Entonces, Ujú. es como esa parte de la fermentación, qué herramientas te da a ti como tostador para poder transformar el grano. Y asimismo, ajustamos las curvas de tueste, las temperaturas de inicio, los tiempos totales, los criterios para definir qué tanta temperatura debe aguantar o puede aguantar este grano. ¿Hay una tostión correcta para un tipo de grano o tú eliges, digamos, que el perfil final de sabores según el tueste? Yo no le doy perfil de sabores como tostador, yo sí tomo decisiones de qué quiero tratar de expresar de acuerdo a la materia prima que tengo. Ok, Entonces, el café es un lienzo que no es tan blanco, ya es un lienzo que viene con ciertas, como cuando uno va a pintar una cerámica, que uno Ujú. escoge qué colores quiere usar Ujú. y no te puedes salir de esos colores. Sí. Entonces es lo mismo, el café tú vas a tener ciertos colores para pintar, ya tú decides qué tanto color de uno u otro quieres colocarlo. Qué chévere. Bueno, yo creo que ahorita vamos a seguir hablando mucho más de café, pero a mí me parece súper interesante que echemos para atrás en la vida de Juan José, porque hay muchas cosas interesantes para contar. Y yo creo que nos cuentes un poquito de tu origen, o sea, digamos, tú te graduaste del colegio, eras deportista de alto rendimiento, digamos que de ahí se te abrieron un montón de puertas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa historia y también, pues bueno, ya te preguntaré más cosas, pero arranquemos desde más atrás. Siempre me gustó el baloncesto, el básquet para mí es una pasión, el deporte favorito, Este es man es el grande, baloncesto. este man es grande. Y el básquet siempre para mí fue en el colegio, pues el deporte donde de una u otra forma me desempeñaba muy bien. Ujú. Mis papás son profesores de educación física, Ok, ambos docentes. Entonces no sé, la claro, vaina deportiva, digamos obvio, que siempre estaba allí, pero obvio. también la educativa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el tema del deporte de mira vital y muy valioso y sigue siendo para mí importante. Un día sin deporte es como un día que es pesado Sí. emocionalmente para mí. Pero con el básquet se me abrieron puertas, pude estar becado en el colegio gracias al desempeño de este deporte como baloncesto. Ujú. Estuve en la Liga del Valle de Baloncesto pues toda mi colegio básicamente. Y cuando me gradué del colegio dije, yo no quiero estudiar más, yo Ujú. quiero hacer algo activo, algo de deporte, yo quiero... y entre esas decisiones, pues a la finalmente tomé la decisión de irme para la Armada Nacional. Estuve como oficial de Armada Nacional, donde en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, Sí. también tuve la oportunidad de estar becado 7 de los 8 semestres gracias al deporte, gracias a las buenas aptitudes navales, al tema de estudio también. Entonces, el deporte para mí es esa ventana que se abre como disciplina, Sí. porque es entrenar todos los días, es tener una alimentación, tener obviamente unos horarios organizados porque tenés que rendir el colegio igual, Ujú. tenés que ir a los Claro. exámenes normal, así te vayas a un nacional de baloncesto y volvás en 2 semanas sin entender nada, toca seguir todo normal. Entonces, eso de una u otra forma me permitió entender que no el hecho de que tuviera más cosas por hacer genera una desventaja, Ujú. sino que yo decidía realmente cómo quería ver cada proceso de lo que estaba viendo. ¿Cómo llegaste a elegir de ahí la Armada y por qué no el Ejército o la Fuerza Aérea? Principalmente yo creo que fue más una decisión influenciada por mis padres también. Para mí era ejército, donde haya actividad física, de ahí Y soy yo. disciplina, tú buscabas yo creo que seguir con una continuidad de actividad física y disciplina, ¿no? Exactamente. Pero el tema de la Armada Nacional fue muy interesante, pues el tema de los uniformes y papá mostraba el Gloria en la televisión y ¿Estuviste en vea Gloria? como estuve en el Gloria, pero también fui oficial invitado del buque Escuela Cuauhtémoc, que es Ok, de México. Ajá. Estuve 6 meses navegando por Europa del Norte con el buque qué mexicano. cool. Qué Y entonces locura. sí fue una experiencia muy, muy, muy agradable de conocer muchos países. Y la decisión, digamos, de irme para Armada fue más
es un arma diferente, es algo que me toca salir de la casa también. Yo, digamos, quería también poder depender de mí mismo, a pesar de que estaba pues como recién salido del colegio, yo no me veía más como en la casa terminando, no sé, una jornada universitaria y volver a la casa, hacer tareas. Yo, no, yo quiero algo diferente, yo quiero algo que me permita a mí también salir de la casa de mis padres y poder valerme pues como por mí mismo, ¿no? Ujú. ¿Y tú cuánto tiempo alcanzaste a estar en la Armada? 8 años. 8 años. 8 años, obviamente, donde subiste de rango, donde tuviste diferentes misiones. ¿Hubo momentos donde estuviste en misiones pues que tuvieran riesgo real? O sea, Sí, yo inicialmente fueron 4 años de escuela naval, ujú, donde se prepara uno y se forma como cadete naval, luego asciendes de cadete a guardia marina. ujú, En guardia marina fue donde estuve como oficial invitado en el buque escuela Cuauhtémoc, ujú, que esos fueron como el último año, pues como 15 de prácticas, ujú. donde navegamos a vela. Tuvimos pues como una competencia de veleros donde no se usaba nada de motor, sino lo que diera el viento hasta Hágale, donde pudiéramos llegar. bacanísimo. El cruce de Estados Unidos a Francia, a Roa, fue Sí. casi de 31 días de navegando. ¿Y esos veleros de ¿Cuántos? qué tamaño son? Son veleros de 250 metros Ya. Grandes. de eslora, de largo pues, y bueno, son experiencias únicas realmente, y el hecho de lo que uno dice, oye, hasta allá, si uno se sube hasta allá arriba no te da vértigo, claro, Más, eso es weón. genial, eso es muy bacano. Obvio. Em, de allí, digamos, de haberme graduado ya como oficial naval, salgo como teniente de corbeta, Ujú, y mis primeros, digamos, misiones, pues, fue en el buque ARC Almirante Padilla. ujú. Em, en este buque 5 Kilo Mike Alpha, es digamos el El código de nombre. ese buque exacto, es una fragata. Esa fragata es un velero de guerra, por decirlo Ujú. así, donde hay misiles, donde hay guerra electrónica, donde hay pues toda una serie de, de especialidades navales, ¿no? Entonces yo era como ingeniero naval electrónico. Ujú. Entonces, de acuerdo a eso, tenía que entender temas de radares, hacer planes de navegación, por donde si vamos a salir en el buque a San Andrés, por dónde tiene que pasar el buque, hay unas balizas, hay unos señales de tránsito en el mar que hay que respetar y que saber cómo se deben pasar, a qué hora se puede pasar, las diferentes alturas Los o bajos, sí. profundidades que tiene. Exacto. Entonces, es un tema, pues estamos hablando de millones de dólares que hay en un buque, y al final pues la responsabilidad es tuya como oficial de navegación. Tenés equipos muy costosos también dentro de esta, y tenés obviamente personal a cargo. Ujú. Entonces, para mí eso es como de los primeros retos, encontrar personas mayores que yo a las cuales tenía que darles órdenes, Claro. que llevan muchos más años haciendo lo que yo apenas estoy aprendiendo a hacer en un buque. De allí pasé a ser guardacostas, comandante de una tripulación de guardacostas. Yo creo que de mis experiencias favoritas, en Cholón, en toda la parte de Ah, Cartagena. no, sabroso. Era, Ahí se entretenía. era una experiencia muy agradable, Sí, comiendo muy bien, muy a la carta también. sí, Era sí, sí. chévere porque realmente es una experiencia que, pues muy turística. Sí, Entonces, sí, sí. el hecho de poder ayudar turistas, el hecho de poder generar como ese apoyo, ese acompañamiento de Mm. seguridad en las personas en la parte turística sobre Sí, todo. sí, sí. Y finalmente, los últimos 3 años lo hice ya en un grupo de fuerzas especiales. Entonces estuve en un entrenamiento de un año donde hay diferentes cursos de buceo, de reconocimiento, de contraguerrillas, Ujú. bueno, todo ese tema de la capacitación militar que requiere una persona para poder afrontar situaciones ya un poco más bajo presión. Y tuve una época donde estuve en Cartagena, en el Grupo Especial de Fuerzas Especiales de Cartagena, y otra en Buenaventura, Ujú, en Bahía Málaga. ujú. Entonces estuve también como en esas dos, en el Grucón P y el Grucón C, Grupo de Operaciones Navales Especiales del Caribe y del Pacífico. Y tuviste obviamente misiones donde yo, o sea, lo que yo te decía, como con ya hay riesgos de vida, que supongo, la pregunta es, ¿cómo es liderar de pronto un equipo de personas cuando ya las decisiones que tú estás tomando no son cosas teóricas, sino que realmente la vida puede estar en juego, ¿no? Es un tema muy diferente, y yo creo que de las conexiones más fuertes que se generan con las personas es cuando pues la vida Es, de todos está en riesgo y cuando nos protegemos a la final entre todos. sí. Eh,
el hambre, el sueño, el no bañarse 2 semanas, 3 semanas por estar en una misión, es de las partes, digamos, que yo creo que une a las personas y Vulnerabilidad al final. exactamente. Y es vulnerabilidad, pero a la final es tu mente la que no te deja, tú, tú puedes ser tan vulnerable como tu equipo lo permita. Como el eslabón más suave, suave del equipo, yo creo. Y yo creo que eso genera una amistad muy grande y genera unos lazos como de aprecio también al ser humano, más que a la persona, al amigo, es como cuidarse entre seres humanos. Claro. Y bueno, digamos que dentro de todo este tema de principios, valores, también en algún momento tomo la decisión de retirarme, más pensándolo desde los principios y valores, porque yo quiero estar en un lugar desde donde pueda proteger o impactar positivamente personas. Sí. Y muchas de esas misiones son muy complejas en términos socialmente hablando, en términos políticos Psicológicos hablando. Claro. también. Entonces, pues yo dije, bueno, puedo apoyar y puedo generar mayores impactos de pronto estando afuera, pero si me preguntas, me encantaba ser militar y me encantaba ser de fuerzas especiales y hacer entrenamientos. Venían muchos Navy SEALs, de grupos de Navy SEALs y de Marines, y yo era el encargado de hacer la traducción para esos entrenamientos de Close Quarter Combat. Ellos los entrenaban a ustedes. Exacto, ellos venían a darnos entrenamiento y nosotros a ponerlos a ellos en las operaciones porque para ellos era experiencia. Claro. Claro. Nosotros aquí tenemos en experiencia de operaciones, No, tenemos y mucho. guerrillas, o sea, aquí, o sea, yo tengo entendido que no hay ejército mejor que el colombiano en términos de Exacto, guerrillas, ¿no? exactamente. La Infantería Marina colombiana es de las mejores a nivel mundial. Y lo que pasa es que ellos tienen mucha tecnología, tienen mucho entrenamiento. Entonces era como nosotros ya con la experiencia que tenemos, validamos todo este conocimiento y lo aplicamos en las operaciones. Ok, Qué chimba. no, qué experiencia tan bacana. Pero bueno, listo, entonces nos salimos de lo militar ya por un tema más de valores, de yo quiero aportar un poco más eh, a la gente desde lo que yo puedo dar. Eh, ¿Cómo fue ese cambio? O sea, porque yo siento que al final, pues la vida militar es una identidad gigante. Y Sí. uno quitarse ese uniforme, pues es dejar de ser el coronel, o bueno, no sé hasta qué grado Yo ya creo alcanzaste a que llegar, pero nunca dejas de ser, ok, siempre vas a estar allí con esa sensación, ese movimiento y ves a eh, una persona más antigua o alguien con un rango y tú lo le- saludas formalmente ok, y militarmente porque es el respeto hacia esa cultura que él ha tenido que generar, independientemente de su grado, independientemente de lo que ha vivido, ha tenido que pasar por muchas cosas con su familia, con sus toma de decisiones personales, ha dejado de lado en cierta forma parte de su vida, no, y su gran parte de su psicología, o sea, vida. la salud mental, o sea, mi abuelo fue militar, él estuvo en la Mm, guerra de Corea y exacto. yo sé que su salud mental la vivía, porque ya después de viejito él, ya casi muriéndose, él Mm, disvariaba y contaba cositas de como si estuviéramos en una misión, ¿sabes? En la guerra. exacto. Entonces yo creo que obviamente pues eso tiene unos Sí, una trasfondos implicación, tiene una importantes, claro. implicación, pero hay un orgullo y algo que nunca se va a perder, pero el cambio básicamente fue a través de la lectura. Empecé a leer libros. O sea, pero saliste. No, antes de salir, donde está, en ese desarrollo, digamos, de fuerzas especiales, donde está en Buenaventura, Algo te empezó a dar empiezo a leer como, libros. pero no porque te estuviera fallando algo, sino No, que simplemente veía que la gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el sueldo? O sea, al final tu sueldo está libre porque tú vives en Bahía Málaga. sí, Allá te dan es una comida, carretera sí, con una tiendita que no tiene hay, la sí, base y listo. Entonces, Listo. es como, ¿en qué te gastas tu sueldo? En una buena bicicleta para hacer sí. deporte, en un buen celular, en alguna cosa, pues, no sé, para distraerse. Pero ¿y después de eso qué? Entonces empieza a haber en mí una curiosidad a través del tema de la inversión. Ujú. Me dedico a entender el tema de las criptomonedas y me metí mucho en el tema del blockchain, cómo desarrollar un white paper, por ejemplo, para hacer una moneda, para desarrollar desde allí Ujú. un tema de intermediación. Y empiezo a leer libros de superación personal, de crecimiento personal, de la parte de inversiones, finanzas personales. Y eso me motiva mucho como bueno, es que hay un mundo detrás de esto. Y de Claro. una u otra forma, siempre se me ha facilitado comunicar cosas a las personas. Ujú. Entonces, cuando yo veo que empiezo a mostrarles, no, pues hagamos este tipo de inversiones y la gente me copia y como que entiende y me empiezan a ver como un líder de, mi gente, ¿y usted qué sabe de inversiones? ¿Qué me recomienda? Veas que yo tengo esto para hacer, no sé Ujú. qué. Entonces empiezo ya a convertirme también en un líder positivo desde esa, o cómo están manejando ustedes las finanzas, el pelotón, pues, y el,
el infante de marina y el suboficial y todo esto. Entonces empiezo pues a hablar como ya un tema muy diferente y veo que hay un impacto mucho más grande porque a la final sí, estamos en unas operaciones y esto es nuestro trabajo, pero la persona está más Vamos allá, motivada por su claro. familia, Claro. por sus sueños, por el viaje, porque le está ahorrando para una moto, no sé, en fin. Sí. Entonces veo que empieza a conectar más conmigo es que la motivación real de las personas no está tanto en el trabajo, sino desde lo que quiere en su vida, desde lo que se proyecta como persona. Ujú. Y en algún momento decido irme a explorar otros caminos haciendo un viaje a Suiza a buscar una inversión. No fue algo que se dio en ese ¿Inversión para momento qué? para montar ese white paper que queríamos, porque De con hacer un una cripto. grupo de Es una amigos, de criptomoneda hacer una nueva. criptomoneda nueva, exacto, para que pudiéramos tener intermediaciones a través de esa moneda Ok, de forma segura. ok. Porque lo que veíamos es, tú, no sé, todo lo que se veía en ese tiempo, 2017, 2018, muchas plataformas de estas pirámides y todo, donde tenían gente, Mm. cantidad de Bitcoin. Yo caí en Y una de esas. yo creo que todos hemos conocido a alguien por lo menos. Y esto nos dio a nosotros, todo el mundo quiere cambiar su Bitcoin, pero no saben cómo hacerlo de forma segura, y más si Sí. quiere hacerlo por fuera del país. Mm. Entonces, bueno, eso fue, digamos, que parte de la experiencia, y fue como ese clic que me dijo a mí ya, toca salir y aventurarse a hacer lo que vamos a hacer. Y en el 2018 me retiré ya de la Armada. Mm. Te retiraste de la Armada saliendo a buscar una inversión para un white paper que no funcionó. Ujú. ¿Y qué pasó? Y de allí entra la crisis de desempleo. Empiezo a quedar una carga bien pesada emocionalmente. Ahí yo ya me conocía pues con mi esposa, estamos hablando, desde el 2013 ya nos conocíamos mi esposa y yo, y estábamos teniendo una relación desde el 2016. Entonces el apoyo para mí era ella todo el tiempo con respecto a qué vamos a hacer, Ujú. qué podemos hacer, qué nos podemos emprender. Emprendimos en un tema montamos un punto de venta de helados de coco, Punto Ujú. Coco, Ah, sí, eso está en todo. ¿Eso es y franquicia? eso es una franquicia, exacto, y aprendí de coco. Entonces, sabía aceite de coco, sabía hacer agua de coco, los helados de coco, y se vendían otros tipos de helados también. Y en un centro comercial me paraba yo todos los días a leer mi libro, de lo que sea que estuviera leyendo, y a Y a vender vender helados de coco. coco. Y eso nos dio, estuvimos un año con ese negocio, nos dio pues como herramientas para tomar decisiones y hoy en día decir, ¿te acuerdas cuando estuvimos Punto Coco y nos pasó esto, esto y esto? Entonces ya en este momento creo que era una etapa necesaria de tener De que tocar vivirla. fondo y vivir, sí. Exacto. Y de allí entro en la crisis donde tenía muchas deudas porque yo saliendo del armado dejé unos dineros prestados Ya. y esos dineros prestados la persona se me la metió en la cárcel Mierda. por unos temas totalmente diferentes pues bueno, en temas legales que la persona había tenido con su familia y eso me dejó a mí en la calle Claro. prácticamente. Entonces empezando desde cero, después de tener cantidad de bitcoins, a no tener nada por malas inversiones, malas decisiones de muchas cosas y y bueno, hoy en día reinventarse después, gracias a como a la lectura. Ujú. Y un punto clave para mí fue la meditación. Yo tenía una presión muy grande de esas deudas que estaban encima porque debíamos dineros del white paper y el hecho de que parar una camioneta cerca era como que va a pasar algo porque los dineros que habíamos recibido eran de precisamente unos proyectos muy importantes, nada obviamente fuera de lo legal, pero sí eran dineros que estaban que pagarse y estábamos pendientes de eso. Ujú. Pero pues desafortunadamente la cultura es aquí es como el miedo para que Claro. podamos afrontar y bueno, digamos que esto, la única forma en la que la pude llevar a cabo y salir adelante de esto fue a través de la meditación, donde pude darle manejo a mis emociones. Y esta meditación, que era como por sustracción, era como mandar todo al sol, ¿no? Entonces, pensamientos que llegaban en el día a día es lo que pensé hoy, se va al sol, se va al sol, se va al sol. Y era eliminar todo lo que tenías en tu pensamiento y no empezar a guardar día a día toda esa información que llega Ujú. de mil cosas que estamos pensando. Sí. Y finalmente decido iniciar un curso de coaching
coaching corporativo, ejecutivo y personal. Estuve 1 año y medio entrenando capacitándome como coach con una certificación de la IAC, International Association of Coaching. Y ellos tienen unas maestrías, tienen una serie de parámetros para tú poder hacer el coaching. Y esto me abre a mí las puertas en términos más empresariales, ya empezar a utilizar mis habilidades de comunicación. A mí me genera una duda y es cómo pasa el Juan José militar o de mentalidad militar como de una forma lógica donde al principio digamos que pues en lo militar uno está acostumbrado a dar órdenes o recibir órdenes mientras que pasaste a un oficio que era muchísimo más de escuchar, ¿no? Tal Y de cual. aconsejar. ¿Cómo fue ese cambio de personalidad interno? Pues parte de este capacitación de coaching o proceso de formación, me doy cuenta que yo era una persona muy dada al ser humano y Ujú. muy dada a escuchar, y la capacidad de escucha mía es muy buena, cosa que allá se encontraba mucho, y parte de lo que hablábamos, esos principios y valores con los que de pronto no lograba conectar muchas veces, es que yo era más comunicación, Tú eras más un líder distinto emocional. dentro de lo militar. Exactamente, Claro. exactamente. Y yo no me daba cuenta de eso, pero lo veía, Pero otros pero sí. yo veía el aprecio del pelotón, de las Sí. personas, y hoy en día, tanto así que hoy en día todavía me comunico con las personas y mi teniente, ¿cómo le ha ido? No sé qué, felicitaciones por todos los logros que está obteniendo. Sí. Y es un apoyo o sea, hay gente que me recuerda desde la escuela. Vivimos, no sé, 2, 3 meses en algún aspecto de la escuela donde yo fui su superior en algún caso, y me reconocen como una persona líder. Pero para mí era como, pues es mi personalidad, mi forma de ser. Ujú. Y cuando yo encuentro el coaching, para mí esto es lo que yo tengo la habilidad para hacer. Después de ese 1 año y medio, ya era yo la persona que estaba capacitando a los nuevos coaches. Ok. Entonces yo era el coach para coaches, porque Ujú. yo les decía cómo están haciendo sus procesos de escucha, Ujú. qué están haciendo con sus clientes, con sus coachees, y cuáles son las conversaciones que están teniendo interno. Entonces ya era un tema que hacerle coaching al coaching es algo muy bacano, porque como coach yo pienso que lo principal es sacar tus pensamientos y realmente darte la tarea de escuchar lo que está pasando para reflejar finalmente con la persona a través de preguntas, que Ujú. son la habilidad del coach. ¿Cómo saliste a buscar esos primeros clientes antes de ser coach de coaches? Gran parte fue en apoyo con las personas con las que me capacité. Ellos eran una empresa chilena, Mm. y aquí en Colombia montaron como sus primeras clientes y sus primeros cursos, y yo confié, digamos que en este grupo de personas. Entonces ellos mismos me iban referenciando. Hola Juan, mira, sabemos tu perfil. Hay una empresa de seguridad que quiere hablar con su equipo de trabajo. Entonces esa era una forma muy em, fácil como de acercarse. Eh, pero luego empecé a subir videos, empecé a hacer temas en plataformas como Instagram, a subir contenido ya hacia el coaching ontológico, coaching personal, Ujú. desde la misma pregunta pues como personal, y esa transformación personal. Entonces conecté mucho con esa parte de superación personal, porque era un coaching para mí mismo que lo reflejaba hacia los demás. Y Claro. eso me ayudaba de una vez como a pasar todo este cambio y todo este proceso que estaba viendo. Que por dentro tú te estabas volviendo a armar, obviamente. Exacto. Juanjo, ¿y en qué momento llega el café a tu vida? O sea, ¿tú todavía sigues ejerciendo como coach, digamos, como lo mencionaste ahorita, o ya es una herramienta que más utilizas para las cosas que estás haciendo ahora? Ya es una herramienta. Hoy en día el coach la utilizo para hacer mis procesos de consultoría, Ujú. asesoría, acompañamiento para una persona que quiera aprender a tostar, para una persona un grupo de personas que quiera montar su cafetería. Ujú. Entonces, la herramienta de preguntar es una herramienta muy poderosa. Claro. Ustedes creo que en este momento la están haciendo y se dan Sí. cuenta de la cantidad Preguntadores. de información que hay detrás de esto y lo que se puede utilizar. Entonces, para mí el coach representa un estilo de vida, y en Ujú. este caso un estilo de enseñanza. Ya. Y para el tema ya, cuando llega pandemia, mi esposa y yo decidimos, bueno, conocimos un primo justamente como en esa época de pandemia, y nos dijo, yo necesito venir para Colombia unos días, tengo un coffee shop en Estados Unidos, si quieren vayan, conocen de qué se trata el coffee shop. Y con estos primos aprendimos todo el tema del café.
Estuvimos 6 meses prácticamente, bueno, como 3 meses, entendiendo un poco de qué es el café. O sea, se fueron a trabajar Primera allá un verano. aproximación. Básicamente, Primera aproximación. primera aproximación desde cero. Porque Yo- además, dato curioso para que sepan, este man no toma café, casi. Y ya después les voy a contar por qué es más curioso. Sigue. Y resulta que lo primero que se nos ocurrió fue hacer un curso aquí en Colombia Ujú. de catación de café. Son cursos de 2, 3, 5 millones de pesos Ujú. que no teníamos como mucho conocimiento, pero dijimos queremos ir preparados y no queremos encontrarnos con algo que nos sorprenda. Y yo me fui con COVID a ese curso de catación. Ah, Y yo no jueputa, no sentí olía nada. nada, no sabía nada. Yo probando el café más caro que No. había en Colombia seguramente de ese tiempo y no, yo realmente, No pues para sabías. mí fue, sí, para mí fue como una experiencia eh, y encontrarme ya en Estados Unidos, vuelvo y repito, para mí el punto ancla es los seres humanos. Entonces, no era el café, es cómo atienden las personas y cómo las personas empiezan a preguntar, a decir, a buscar su café diariamente, a ver a Colombia, a ver a una Etiopía como Uy, es que café. es una locura. O sea, yo que te contaba ahorita que tengo una gran amiga que tiene cafés en París. Pues yo también viví su experiencia desde que ella fue montando su café y todo, y uno subestima lo que hay alrededor de un café. O sea, yo me iba a veces a acompañarla a ella y a trabajar desde el café. La cantidad de personas que vienen recurrentemente, que ya el bartender o el que te hace el café se vuelve casi que tu confidente. O sea, tú le cuentas un montón de cosas. O sea, la gente que es apasionada del café y de su café es una locura. Exactamente. Y yo creo que lo hemos visto como un ritual Sí, o sea, no puedo vivir sin mi café. Y es un sí, estilo de vida y sí, sí, sí. pues, lo vemos en muchas frases y en cosas, pero al final ese barista es un contador de historias. Sí. Hacía yo en esos días un curso con un chico de Cali, él decía, el barista está hecho para contar historias. Y no solamente contar historias de lo personal, sino Sino también desde del mismo café Claro, obvio. y cómo conectas lo que estás disfrutando en tu día a día, cómo te salís de la rutina también para disfrutar algo que es una vida como tan representativa. Tal. Qué putería. Eso es. ¿Cómo fue también ese cambio? Aunque creo que ha sido paulatino, de una vida súper en movimiento, porque eso se lo he oído a otros militares, exmilitares, que extrañan la experiencia, extrañan vivir ese día a día, a algo de mucho más contemplación, diría, y quietud, más de observación. Ahí sí me pondría en el contexto o lo que decíamos al principio. ¿Quién es Juan José? Una persona que se adapta a Que todo. se adapta a todo. Entonces yo consigo un trabajo, me desempeño muy bien y ya estoy terminando porque ya quiero aprender otra cosa. Empiezo en temas de café y doy todo por ese tema de café hasta que pueda entenderlo y pueda hacerlo lo mejor posible y voy avanzando. Entonces yo pienso que esa dinámica nunca ha dejado de ser, siempre he estado muy en movimiento eh, y bueno, hoy con todo lo que estamos también viviendo y experimentando, estamos más en movimiento, diría yo, que Claro, antes. claro. Y yo creo que eso hace parte del estilo de vida que también de una u otra forma siempre quise. Cuando salí del colegio yo no quiero nada rutinario, quiero deporte, quiero actividad, quiero estar en constante dinámica. Y yo creo que eso es lo que todos los días tomo la decisión de realmente saber qué es lo que quiero hacer. O sea, ¿Y que ahorita café es pasajero, Puede ¿podría ser, ser? podría ser. ¿Ya estás leyendo alguna cosa nueva? Todavía estamos Por enfocados en ahora no, café. sí, por No, ahora. no, yo creo que todavía estamos enfocados en café porque creo que igual no le has contado a la audiencia en qué estamos ahorita. O sea, ¿y por qué yo digo que es curioso que tú no tomes tanto café cuando tu oficio, pues, o sea, tienes que probar mucho café para hacer lo que haces, ¿no? Exacto. Hoy en día estuvimos en octubre participando como competidores nacionales en competición de tueste de Colombia y quedamos campeones en esa competencia nacional de tostadores de café. Y es muy importante para Colombia el tema del tueste porque Nunca se ha hecho acá. más que nunca se ha hecho acá, es que lo que se vende de Colombia es la materia prima Claro, en verde, claro. pero hacer el tueste en origen tiene mucho impacto de Pa'l la margen. frescura del café, margen, obviamente, Sí, porque si hablamos de los países que más venden café, estamos hablando de Suiza, por ejemplo, claro. pero ¿cuántos mal platas de café tiene Suiza? Ni una sola. Ninguna. Entonces, si hablamos a nivel de rentabilidad, claro, hacer que Colombia sea considerado como un punto de transformación del café sería algo muy valioso. Ya está aquí la materia prima, no es sino Ujú. tener el conocimiento, la tecnología y esa representación de que realmente tenemos la capacidad de tostar el café acá en Colombia, Mm. en origen. Entonces,
para mí representa esta competencia nacional que nos da el cupo al Mundial ahorita en junio del 2026. Nos da paso a que podamos representar a Colombia, traer un campeonato mundial que nunca se ha tenido. De hecho, el mayor, digamos, puesto adquirido en América ha sido un tercer puesto en Estados Unidos, Un campeonato mundial. en campeonato mundial de En tueste. América, o sea, ni En siquiera sí, en no, Latinoamérica. Exactamente. Wow. Entonces, representaría para nosotros muchísimo poder tener un campeón mundial colombiano de tueste y que detrás de esta iniciativa no es solo ganar el trofeo y el reconocimiento, que es muy valioso obviamente y hace parte de lo que nos gusta también, digamos, de forma personal, pero es con eso que estoy haciendo en mi preparación actualmente, cómo puedo impactar al mundo para que pueda ser más fácil el tueste. Cómo puedo impactar a Colombia para que pueda mostrar el tueste como una fortaleza y una ventaja. Y finalmente, ¿qué impacto científico o digamos a nivel de datos reales se puede hacer desde el tueste en temas de procedimientos? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede ver el tueste como algo muy místico, como de Que es lo que yo pronto esa parte, no, pero eso es, el tueste es como algo intuitivo, o sea Sí. que vos sos un artista que vas oliendo y define cuándo sacar. Entonces, hace parte, la intuición tiene que ver con lo que vas a ir a tomar y más en una competencia mundial, pero definitivamente hay procesos y hay etapas y hay datos que te van a permitir tomar decisiones conscientes para hacer un tueste y que no sea algo tanto como de la forma de tostar de un colombiano, la forma de tostar de una persona, sino que podamos realmente a través de conocer la materia prima, conocer la tostadora, tomar buenas decisiones a la hora de tostar y que esto sea tan como menos místico. Estandarizarlo y poderlo replicar. Exactamente. Que yo creo que es chévere que, o sea, yo conocí a Juanjo en una cata de cafés que tuvimos hace poquito y me pareció maravilloso porque precisamente uno piensa y lo que yo te hice esa misma pregunta, yo te dije, ¿esto es más arte o es más ciencia? Y tú me dijiste, es más ciencia al final, o sea, y hay muchas cosas, entonces de pronto que nos cuentes un poquito lo que me contaste ese día es cuáles son esas variables que tú como tostador tienes que decidir a la hora de recibir una materia prima, entenderla y después decir, bueno, esto es lo que voy a afectar dentro del tueste para encontrar esto. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cuál es tu labor como tostador Exacto. cuando recibes una materia prima? Tal cual. Un buen tostador se caracteriza por tres cosas. Primero, conoce la máquina en la que va a trabajar, conoce las condiciones, y las condiciones es desde el toma eléctrico, si tiene variación o no tiene variación, porque eso le va a afectar a nivel de detalle si vamos a enfocarnos en un tema técnico. Qué locura, güey. Debe conocer la materia prima, y estamos hablando de toda la materia prima, la cantidad de solubilidad que puede llegar a tener, la cantidad de agua o actividad de agua que puede llegar a tener, humedad, densidad, todos esos parámetros te permiten tomar decisiones en pro de una materia prima que de pronto no has tostado antes. Y finalmente, Que eso es lo que pasa en un concurso, ¿no? Tú al final recibes una materia prima que no has conocido antes. y una máquina que tampoco conoces. Exactamente. Ok. Que para eso hacemos los viajes que hacemos. Claro. Entonces, y finalmente, un tueste con intención o el objetivo detrás del tueste. Yo, para una competencia mundial, tuesto para que en 24 horas un juez esté catando. ¿Qué paladar tiene ese juez? ¿Qué gustos tiene ese juez? ¿De dónde viene ese juez? ¿Qué tipo de notas para ellos es fácil de escribir o no? Que es diferente que esté catando en 24 horas en una semana. Exactamente. O el mismo día. Claro. O el mismo día o otra persona. Sí. Entonces, Pero la persona sí es más puto, al fin. entonces a la ¿A quién final... le sabe la boca a este man? Entonces, en la competencia mundial es estrategia, Sí. pero a la final el impacto es, si yo soy capaz de determinar unas variables para lograr ese objetivo, pues puedo empezar a replicar esto con clientes, puedo empezar a replicar esto con un objetivo que tenga para un tema comercial, puedo empezar a darle valor también al uso de la máquina. Si yo no tengo esta máquina que tiene los 3, 4, 5 sensores que tiene una máquina de mundial, cómo sí puedo llegar o qué variables son las más importantes o las que más impactan ese objetivo que yo quiero trazar con el café o con el tueste del café. Entonces, hay algo para mí muy importante en este momento que estamos en proceso de desarrollo y es el perfil lipídico del café, es decir, el nivel de grasa que tiene este café, cómo va a impactar en la consistencia de la taza de caliente a frío. Porque si bien muchas personas se toman su café caliente, A mí me gusta frío. hay gente que lo va a dejar enfriar y ese café va a ir transformándose. Claro.
Y el éxito de un café es que te vengan a tomar otro. Entonces, si el café en frío te sigue sabiendo muy agradable, pues terminas ese y te puedes preparar otro tranquilamente. Entonces, a nivel comercial tiene un impacto, a nivel de competencia tiene un impacto también, y eso es lo que queremos empezar a darle datos específicos para que las personas que tuesten el café puedan tener una base sobre qué es definir un buen tueste. Y tú dentro del tueste, o sea, digamos que tienes toda esa información que tú dices, pero tú qué decides a la hora de tostar. O sea, me imagino que la temperatura, el tiempo que lo estás calentando, Exacto. ventilación, Esos 5 de sensores de la pronto. máquina mundial, que se usan en el mundial, Ujú. que le... La energía la energía o el calor, la temperatura la puedo transmitir de la máquina al grano de 3 formas. Por convección, que es cuando hay aire caliente, como un horno de convección de Sí. panadería, que tenemos aire caliente y va Y va circulando, ingresando y va sí. ahí circulando. Por conducción, que es como cuando tener una paila Ujú. con una carne y vamos, la llama calienta la paila y la paila la carne. Y por radiación. La radiación es más lo que vivimos con el sol nosotros. La radiación del sol es la que nos permite calentar el mundo. Bueno, la que el sol calienta pues como tal. Entonces, esta máquina tiene estas 3 formas. Tiene radiación a través de unas luces halógenas, tiene convección a través de aire caliente y tiene conducción a través de un Superficie. tambor, una superficie que se va también calentando con temas de bueno, un Como una calentamiento cerámica o algo infrarrojo, así. exacto. Y eso va a tener un movimiento. Entonces, y eso va a estar medido en diferentes sensores. La temperatura de la halógena, la temperatura del tambor, la temperatura del aire caliente, la temperatura de salida de ese aire caliente, la temperatura del grano, la temperatura del sistema. Entonces, todo eso te va a impactar en la forma en la que el grano va a adquirir esa energía. Si yo doy esa energía demasiado rápido, voy a tener ciertas transformaciones de los azúcares, carbohidratos, de las grasas, todo lo que pueda tener ese café. Si lo doy más lento, las transformaciones van a ser diferentes. Si lo doy a un punto de tueste medio, como hablábamos ahora, voy a estandarizar temas de sabores. Voy a empezar a caramelizar muchos azúcares. Si lo doy demasiado corto, entonces voy a llegar a unos puntos que de pronto hay más cantidad de ácido clorogénico y el ácido clorogénico es amargo. Entonces voy a tener notas como crudas, como astringentes y eso es dado la forma en la que se transmite la energía. Entonces, eso a través de esos datos, yo debo tomar decisiones en los 10 minutos. Los primeros 5 minutos, por poner cualquier tiempo, es una fase de secado, donde el grano ingresa a 12% de humedad o un 10% de humedad. Esa humedad se retira, se evapora o se seca y empezamos a hacer una caramelización de esos azúcares. Azúcar con agua, empezamos a deshidratarlo y eso carameliza y empieza a cambiar el color. Reacciones de Maillard, de Strecker, son reacciones que suceden en toda esta fase. Esos más o menos son esos 3, 4, 5 minutos. Y finalmente cuando llegamos, la primera fase que les acabo de mencionar, secado y Maillard o caramelización, es una fase endotérmica donde el grano recibe energía. Y finalmente cuando llegamos al first crack, todos los gases que se generaron de esta tostión, de esta transformación, salen y explotan y suena un popeo, un crispeteo como un pra, pra, pra. ¿Y estás pariendo esos 12 minutos? Y seguramente estaremos allá variando esa pregunta. No, pues porque es que puede ser muy relajado, como que sí, está funcionando como quiero. O estás ahí. Exactamente, ahí es la preparación. Está funcionando como quiero o cualquier cosa me Pues una sirve. sorpresa, sí. Exacto, porque Eso. como no tengo un plan, como no tengo claro qué es lo que necesito, entonces cualquier cosa me sirve. Entonces muchas veces es meter el café a temperatura, que gire como siempre ha girado y cuando suene, first crack, marcan el crack y un minutico y medio y sacan el café. Entonces esa consistencia, cuando hablamos a nivel técnico de la consistencia del perfil lipídico, la consistencia de la caramelización, no va a estar nunca. No. Y más si vamos a cambiar entre materia prima y materia prima. Y el método en el que se va a preparar te lo dicen, porque me imagino que eso también. Influye, El claro. mismo café, no sé, para expresos diferentes. Exactamente. Todos los protocolos en temas de tueste, para una competencia de tueste, se hacen en un protocolo de Coping SCA o un protocolo de catación de la Specialty Coffee Association. Y ese protocolo de SCA es unas tacitas con 12 gramos de café molido, se le echa agua, se deja reposar 4 minutos, se limpia la taza y se empieza a tomar café con cuchara durante Como lo hicimos esa 45 vez. Sí. minutos más o menos.
Entonces son 45 minutos en el que tu café en 24 horas va a estar siendo catado por personas que se dedican a validar cafés. Y eso es sorbiendo así. Y eso sorbiendo que fuertísimo. suene y todo por aquí. Sí. Sí, eso lo he visto. ¿Y qué tipo de molienda? Porque a eso iba la pregunta, porque la tostión, o sea, la molienda te cambia el perfil también un poquito. El tueste va a afectar la solubilidad del grano. La solubilidad es qué tan poroso y qué tan fraccionable es ese grano. Entonces, si tú tienes un grano muy fraccionable y lo pasas por un molino, es un café que te va a soltar muchas partículas fácilmente. Entonces, cuando tú lo preparas, vas a tener un café pesado, un café de pronto puede ser amargo, puede ser como muy Más marcado. intenso, Sí. más marcado, hasta arenoso inclusive. Ya. Cuando hay tuestes altos, generalmente hay mucha más solubilidad. Cuando son cafés menos solubles o tuestes más light, lo que vamos a tener es un café que requiere una molienda más fina para poder extraer. Pero en el caso del protocolo de cupping ya hay una molienda definida, que es una molienda, hablemos de 800 micras. Una micra es 1 milímetro dividido 1000 veces, entonces 800 micras aproximadamente en temas de molienda. Oye, Juanjo, ¿qué es Cofea Project? Cofea Project es la iniciativa de mi esposa que empezó a hacer stickers y empezó a hacer figuritas a través de una marca de café que empezamos a vender nosotros. Entonces llegamos de Estados Unidos y fue encontrarse en Colombia que no había tostadurías locales. Es decir, había café y era café comercial y habían cafeterías, pero no había un lugar donde tú pudieses comprar tu café tostado para tu casa. Entonces, lo que nosotros dijimos es, queremos tener una tostaduría local porque, no sé, encontramos que en el Walmart habían café de la tostaduría de Albuquerque, por ejemplo. Y aquí no, o sea, yo decía, pero si aquí tenemos la materia prima. Sí, es una locura. Entonces, Cofea Project nace como una intención de tostaduría local donde pueden pedir a domicilio su café. Eso es básicamente lo que trajimos como idea. Pero también tú enseñas, o sea, a través de Cofea Project también haces todo este tema de las consultorías, o eso es un proyecto ya más de Juan José como tal. Claro, Cofea Project es la venta de café tostado, pero también la asesoría para cafeterías principalmente. Ok. Y Juan José se encarga más de la parte de asesoría, capacitación y tueste como tal, como la Ok. consultoría específica. ¿Tú qué ves hoy en la industria del café colombiano que otros no están viendo? Que yo creo que tiene que ver un poco con esa, pues, lanzarte al agua de hacer algo que nunca se ha hecho cuando tenemos la materia prima aquí, ¿no? A ver, la industria hoy en día se está debatiendo entre los cambios que está teniendo la industria internacional. Entonces la industria aquí en Colombia está cambiando con respecto a qué está buscando el cliente. Entonces hoy en día tenemos una dualidad donde tenemos la parte comercial, donde están los clientes asiáticos, por ejemplo, que están pidiendo determinados perfiles, determinados tipos de cafés que les permitan tener mayor claridad en sus sabores, de pronto cafés como con sabores muy intensos. Y esta otra línea un poco más purista, donde se enfocan en que el café sea la representación del terroir o de la producción que está teniendo la finca. Entonces, a esto le llamamos cafés infusionados, cofermentados, de procesamiento avanzado. Y por otro lado, como los cafés puros, ¿cierto? Entonces, esta dualidad no se está viendo solo en Colombia. Pasa que Colombia sí es uno de los mayores representantes a nivel mundial de esa variedad muy grande de café y la discusión está alrededor mucho de por qué Colombia hoy en día está produciendo tantos cafés cofermentados o infusionados. Y son cafés que han tenido una fermentación con frutas, una fermentación a través de levaduras también, y esto le aporta a ese perfil de café. Por otro lado, si vemos la línea, por ejemplo, si hablamos de los geishas panameños o hablamos de una línea donde están cafés enfocados más hacia lo puro, donde no hay tantas infusiones o no hay esos sabores tan definidos, pero hay una elegancia detrás de esos cafés. Entonces, hay defensores para ambas partes, donde Colombia, si lo hablamos desde la parte política, no ha tomado un punto claro o un punto de vista claro, sino es
cómo la industria va evolucionando y desde allí el productor va tomando las decisiones. Entonces, lo que yo considero es que esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo porque para todos es un negocio y así como una cafetería no solo subsiste de café y tiene que tener panadería y tiene que tener otra serie de cosas también alrededor del café, el productor no puede subsistir también solamente de tener un solo comprador, sino que debe buscar abrirse también su propio camino y aprendizajes. Entonces es como nosotros, ejemplo, como tostador, puedo yo darle herramientas a un caficultor que quiera sacar su café infusionado y que lo sepa tostar, porque hay que saber tostar un infusionado para que no sepa oxidado, para que sepa rico, para que sepa un café complejo, para que tenga calidad. Entonces, yo pienso que es más qué iniciativas tenemos las personas, la federación, los productores, la línea de las escuelas, en pro de que el café colombiano realmente tenga el protagonismo que merece y que no se desvirtúe por prácticas que de pronto no son las aptas para todos los países, pero si nosotros las podemos hacer y podemos mejorarlas, pues es la forma de apoyarnos entre todos. Claro, y es que al final pues Colombia es conocido por su café, o sea, sería el Pero que colmo. la gente no consume tanto, ¿no? Versus otros Pero yo creo que países. eso está cambiando mucho. O sea, el colombiano cada ¿Sí? vez está sofisticando más en café. O sea, obviamente estamos lejos de ser un Suiza, un Francia, un Bélgica o cosas de ese estilo, pero yo siento que ya, o sea, yo me fui hace 8 años y aquí no había una sola cafetería y Justo ahora iba a uno ya encuentra preguntar cosas chéveres. si tenía que ver con el tueste que no había acá. Eso que siempre, o por lo menos yo escucho de todo el buen grano se lo llevan y acá no. ¿Eso es porque no había tueste o porque la gente no tiene plata normalmente para pagarlo acá? Era más porque no había ni la tostadora o la persona que tuviera esa iniciativa de coger pequeños lotes de café y transformarlos y llevarlos a un consumidor, porque era un riesgo, porque a la final el costo que yo estaba pagando no era el mismo. Entonces yo decía, yo tengo mi cafetería y me van a comprar el café, esté en proceso natural, esté fermentado, no esté fermentado, me van a pagar lo mismo. Entonces yo no me voy a meter en comprar un café agregarle diferente. costos para qué, sí. Pero inicia toda esta ola del café de especialidad con sus notas específicas, con sus sabores exóticos. Y ahora sí, las tostadurías empiezan a comprarle directamente, ay, véndame 2, 3 kilitos de café que yo lo tuesto y le tengo un cliente para eso. Vemos hoy en día ya una cafetería con tostador es algo más común. Vas a una cafetería y vas a ver al fondo una máquina y eso qué es, ¿no? Una tostadora de café. Es que aquí tostamos nuestro café y lo dejamos para nuestros clientes en el punto y le compramos a X o Y caficultor. Esa iniciativa no se veía antes. Y por otro lado era mucho más fácil para un productor que tuviera digamos una cadena logística lista, venderlo por fuera que venderlo acá. Claro. A mí hay una cosa que me quedó rondando y es, o sea, somos Colombia uno de los países más importantes en café. ¿Cómo es que nunca habíamos participado en un mundial? O sea, ¿cómo es que entraste tú? O sea, al final, seguramente el Nacional lo vienen haciendo desde antes que tú participaras. ¿Por qué tú sí pasaste a un mundial y el resto no? Para poder hacer parte de un campeonato mundial, el país en el que se hace la competencia debe cumplir con unos requisitos. Entonces, la competencia debe tener ciertos jueces Ujú. que representen esta entidad que es la WCC, World Coffee Championships. Ujú. Entonces debe tener esa entidad aliada con esas competencias. Ok. La industria en Colombia, en temas de tostión, se ha desarrollado en los últimos años y ya hay tostadoras colombianas, marcas muy buenas, que están tomando protagonismo. Y estas entidades han sido las de la iniciativa de, venga, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que podamos ser Ya. representados como Colombia en un mundial? Ya. Entonces, en este caso, el año pasado, Prisma es una de estas máquinas, una de estas marcas, hizo la competencia con estos lineamientos y eso le da el cupo, en este caso a Colombia, a representar en el mundial. ¿Y contra cuánta gente vas a participar? ¿Sabes eso o no mucho? 34 personas 34 personas de todas de partes. todas partes, exacto. Qué locura. Prisma es el que queda ahí en la 80, que tienen un puesto de café súper selecto. Ellos son En la 69. manufactura son fábrica de tostadoras. De Ya. hecho, su sede principal está en Medellín,
pero también aquí en Bogotá tienen como una sede, pero es más como un showroom Mira. de las tostadoras. Chévere. Yo quisiera que nos cuentes un poquito, pues también, en qué te podemos ayudar, porque al final siento que vas a competir una cosa muy importante para nosotros colombianos. Esta plataforma que te puede servir para esto que se viene ahorita, es en Bélgica que vas, ¿no? En Bélgica, sí. En este momento hay un grupo de trabajo con los cuales estamos trabajando en entrenamiento diario. De hecho, parte, digamos que el viaje de venir a Bogotá es también estar en constante entrenamiento con la federación, validando temas de materias primas de otros países, catando cafés con personas que llevan mucho tiempo en este mundo. Entonces, tener la mayor cantidad de perspectivas es muy valioso para nosotros. Mm. Vamos ahorita para México a usar específicamente una tostadora, que es la de la competencia. Ujú. De ahí salimos para Madrid a hacer contactos con diferentes productores, perdón, con diferentes catadores Ujú. que puedan hacer parte de este proceso de entrenamiento también. Y se viene una serie de agendas académicas. Se viene Expo Eje, por ejemplo. Se viene un taller que estoy organizando con una entidad para traer un tostador de Estados Unidos y que venga y nos explique también desde la perspectiva de ellos, que fue la persona que quedó en tercer lugar en el mundial, lo que hablamos Mm, ahora, que venga y nos explique un poco alrededor del tueste de forma intensiva y cómo esto lo ligamos a la parte científica y más de ciencia. Entonces, la mejor forma de apoyarnos es como estar muy pendiente de redes. Vamos a estar lanzando esos proyectos, actividades, eventos para que puedan involucrarse, para que puedan asistir o también compartirlo como a esos allegados. Eh, Parte del entrenamiento requiere definitivamente demasiados viajes. Vamos a estar por lo menos un mes en Bruselas, en Bélgica, tostando 200 kilos de café. Entonces hay que conseguir 200 kilos de café, hay que enviarlos y exportarlos para que puedan estar en Bélgica cuando lleguemos allá. Hay que conseguir las tostadoras y solicitar los alquileres de las tostadoras para poder tostar y entrenar allá. Hay que viajar con un equipo de trabajo, con una coach que tengo en este caso, con un equipo de trabajo de media también para poder subir contenido a redes sociales y mostrar el camino al mundial. Entonces tenemos una hub aquí en este momento donde estamos desarrollando la iniciativa de recoger por lo menos 55 millones en fondos para esto tema de viajes, compra de equipos. Hay una Ujú. tostadora en Panamá que tenemos que comprarla, entonces también estamos buscando todo lo necesario para estos equipos. Todo esto con la finalidad de no dejar nada al azar. Queremos realmente llegar preparados al mundial con toda la preparación que puede tener una persona que ya tiene la tostadora en su país o que trabaja con ella diariamente. Nosotros tenemos que hacerlo desde diferentes lugares donde podamos abarcar como todo ese conocimiento en estos 3 4 meses que quedan prácticamente. Qué chimba. qué ¿Cuáles son las chimba. redes donde te tienen que seguir entonces? @JuanJuarezTizábal _cofea. Ujú. Todo queda igual Igual va a aquí. quedar tallado, pero pues para que lo vayan Y sabiendo. incluso creo que podemos poner el back en nuestro Claro, pongámoslo beacons. nosotros lo ponemos. Porque yo creo que pues esto es un orgullo colombiano y hay que apoyarlo. Así que los que puedan apoyar desde cualquiera de las iniciativas que dijo Juanjo, conectándolo con alguien que esté por allá, conectándolo con alguna marca que quiera patrocinar, alguna aerolínea, lo que sea, todo sirve equipo y al final yo creo que esto sería un orgullo muy bacano para Colombia. Así que apoyémoslo. Nos toca ir cerrando, Juanjo. Nosotros generalmente pues cerramos con un espacio libre donde de pronto de tu experiencia le quieras dar un consejo a alguien. Yo creo que tal vez tú tienes una experiencia muy bacana y es que has sido alguien, como dijiste, que se adapta mucho y que ha cambiado Muy oficios adaptado. muchas veces. Entonces, como exacto, ¿qué le podrías decir a la gente de pronto que siente que el cambio es malo o que ha cambiado oficio muchas veces y que al final yo siento que tú has encontrado en eso tu felicidad, ¿no? Yo considero que no es el oficio, es encontrar la motivación real de lo que nos mueve. Ujú, El oficio tú desde cualquier acción que hagas puede realmente impactar y ese impacto es lo que te motiva a seguir y hacerlo cada vez mejor. ujú. Entonces, más allá de escoger un oficio, más allá de adaptarse o sentir el cambio o no, el cambio es que realmente nos demos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos y encontrar qué es eso que nos motiva, qué es lo que nos mueve a nosotros a levantarnos diariamente, a decirle no a un trabajo, a decirle sí a algo que nos da pereza, porque es allí donde está realmente la motivación. Y en temas de coaching, cuando hablamos de un punto de quiebre, hablamos cuando la persona conecta esa conversación interna
que lo motiva con lo que quiere cambiar. Entonces, cuando encontramos la motivación real, motivación que realmente nos mueve, es donde realmente hay cambios y hay crecimiento. ¿Y qué te sueñas tú para los próximos años? Seguir cambiando. Sí. Qué bien. Pues Juanjo, muchísimas gracias. Qué Muchísimas chimba de gracias. conversación. Te deseamos la mejor de las suertes en ese mundial a ti y a tu equipo. Seguro la vas a reventar. Y estar pendientes. Y estén pendientes, por favor, a ustedes apoyando con todo esto. Juanjo, mil gracias. Muchísimas gracias. Y gracias. gracias a ustedes. Síganos, compartan, likeen, todo. Abrazos. Chao.